Bueno, yo os quería compartir en esta noche, y no sé si os habéis fijado en el título que había puesto, y me costó encontrar el título porque tenía varios, ¿no? Es decir, y puse al final, en catalán es compromisos a la edificación, en castellano sería comprometidos en la edificación. Y uno puede pensar, ¿y eso pues qué tiene que ver? Y os explico un poco. Hacía días que pensaba en esto. Hace unas semanas, sobre el mes de febrero, en el grupo de WhatsApp del Centre Bíblic, se colgó un vídeo de TikTok, que fue José Antonio quien lo colgó, y no sé si os acordáis, y el título era ¿Por qué congregarse? ¿Os acordáis? Un chico que salía con una espada. ¿No os acordáis? Somos de memoria. Pues si rescatáis el grupo lo podéis encontrar. Creo que es el 25 de febrero. Me apunté la fecha. El título era ¿Por qué congregarse? Y salía un hombre y explicaba, se veía un chico con una espada y bueno, aguanta la espada. La espada como la palabra de Dios, como nos dicen Efesios. Y el chico aguantaba la espada. Claro, cada vez con el tiempo la espada se iba haciendo más pesada y la reflexión que hacía es que necesitamos a otros y que caminar solo cada vez se vuelve más difícil y por tanto Dios nos da fuerza cuando estamos unidos. Ese es el mensaje que había en esta. Unas semanas más adelante, creo que fue Miquel, en este caso, que compartió un vídeo que hablaba de los beneficios que solo se consiguen en la iglesia. Y Miquel hacía una reflexión y decía: la església ens ajuda a no caminar sols, a mantenir-nos ferms i a créixer en la nostra relació amb Crist. La iglesia nos ayuda a no caminar solos, a mantenernos firmes y a crecer en nuestra relación con Cristo. También hace unas semanas, desde este púlpito, José Antonio nos recordó la importancia que tiene cada uno de los miembros de la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo. Porque no estamos llamados, como hijos de Dios, a vivir una vida individual. Dios nos ha rescatado, y hoy hemos hablado en esta tarde una de las tareas que Dios nos da, que es la Gran Comisión, para aislarnos, para vivir una vida en un monasterio simplemente relacionándonos con Dios. No, Dios nos ha llamado para que vivamos una vida en comunión con otros hermanos, para que vivamos una vida de comunión en una iglesia, en la iglesia, pero en este caso en una iglesia local. Dice la palabra de Dios y nos recuerda que somos miembros los unos de los otros. En Romanos 12, 4, 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, fijaros, los unos de los otros. En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la palabra de Dios, cuando nos habla de la iglesia, nos habla de, o nos lo ejemplifica muchas veces como un cuerpo, a veces nos lo ejemplifica como una casa, como una familia y como una novia. Cada persona, cada uno de nosotros, cada miembro, forma parte de un todo. Y cada parte es de vital importancia. En 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, fijaros lo que dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta, lo tengo aquí, dice: y ustedes,
son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y su templo espiritual somos cada uno de nosotros, que formamos a su vez la Iglesia. Debemos estar unidos de la manera que Dios desea. En Colosenses 2:19 nos dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero es el versículo 19 el que quiero resaltar. Dice, este es el 18, dice, y no, es decir, lo dice en negativo porque está hablando de las personas que en ese momento estaban haciendo lo contrario. Y le dice, sino asiéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros somos su pueblo. La cabeza es Cristo. Y todo el cuerpo, no dice que unos... Es decir, si nosotros como tenemos un cuerpo y una pierna nos crece más que otra, pues no vamos a ir muy bien, ¿no? Entonces, todo el cuerpo debe nutrirse y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Por tanto, nos habla de que debemos crecer. Lo voy a leer en esta otra versión, dice, Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. La pregunta que hacía en aquel vídeo de TikTok era ¿por qué congregarse? Y vamos a la iglesia para crecer con Dios y con los demás. Si buscáis en el Nuevo Testamento, y os lo digo, y nosotros hace muchos años lo habíamos estudiado, estuvimos haciendo durante mucho tiempo, durante unas bastantes semanas, estudios sobre los unos a los otros. ¿Os acordáis? Hace ya bastante tiempo. Y hay muchísimos mandamientos, más de 60, o exhortaciones en el Nuevo Testamento que nos habla de la expresión los unos a los otros. Podemos encontrar en la palabra de Dios ejemplos de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, si os vais a Hechos 2, 42 y 47, capítulo 2, versículos 42 o 47, no lo vamos a leer entero, pero sí que nos dicen que perseveraban en la comunión unos con otros. No era un club espiritual, era una iglesia, no era un club social. Era la iglesia que perseveraban y tenían todo en común unos con otros. Si buscamos las expresiones que hay unos con otros en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas que nos hablan de paz, de unidad, de armonía. Leo un versículo que está en Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Romanos 15:5 nos insta a que entre nosotros debe haber un mismo sentir según Cristo Jesús. Quizás la expresión que más se repite los unos a los otros, si la buscáis, es cuando se refiere al amor. En Juan 11:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muchos más versículos. Tengo aquí algunos apuntados. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Juan 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Os voy a leer otro más porque tengo algunos más aquí apuntados, pero para no hacerme pesado. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4:12. También no hay muchos versículos que nos instan al servicio. Y el propio Señor Jesús se pone como ejemplo. Cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos, un versículo en Juan 13:14, que dice que también eso debemos hacerlo nosotros, lavarnos los pies a nosotros como un ejemplo de servicio. En Gálatas 5:13 nos dice que debemos servirnos por amor unos a otros. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En 1 Pedro 4:10 nos habla de los dones. Dios nos da dones a cada uno de nosotros, pero esos dones que Dios nos da, debemos usarlos para servirnos los unos a los otros. En la Reina Valera dice, ministrar vuestros dones para ministrarlos entre nosotros. Y hay también exhortaciones a la edificación. ¿A la edificación de qué? Dios es la cabeza, pero debemos crecer como pueblo suyo, cada uno de nosotros unidos, como os recordaba al principio. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros debemos crecer y trabajar en conjunto. El versículo que apuntaba con el título del mensaje, que se está en Efesios, capítulo 4, versículo 15. Os recomendaría que leyeseis todo el capítulo 4 de Efesios, porque vale la pena. Porque habla varias veces de los unos a los otros y la importancia que es de crecer. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otra versión dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor. Qué importante que estemos dispuestos a ayudarnos, a una ayuda mutua, para que todos crezcamos. Pero también nos recuerda en Efesios que el pueblo de Dios crece para ser un templo, para la morada de Dios. En Efesios 2:20, voy a leer desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros del pueblo de Dios. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es lo que hemos hoy. La principal piedra del ángulo, la principal es Jesucristo. Es a través de Jesús, a través de esa muerte, ese sacrificio en la cruz, que nosotros podemos estar hoy aquí, que nosotros podemos decir que somos su pueblo, que nosotros podemos decir que hemos sido rescatados. En quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos estar comprometidos en la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación tiene, lo digo así como edificación porque es el título que he puesto, pero el crecimiento, el objetivo de la edificación del crecimiento es alcanzar
la madurez espiritual y intentar semejarnos cada vez más a Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para construir a los otros en el cuerpo. Os he leído algunos pasajes porque todos ellos nos sirven para ver cómo podemos edificarnos unos a otros, con el servicio, teniendo armonía, teniendo unidad, demostrando amor. Y os voy a leer algunos más. Dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Qué importante es lo que hablamos entre nosotros. ¿Son palabras de ánimo? ¿Son palabras de estímulo? ¿Son palabras basadas en la palabra de Dios? ¿O a veces son palabras que hieren? A veces son palabras que no nos aportan nada, ¿no? Qué importante es que cuando nos expresemos, cuando nos ayudemos entre nosotros, todo lo que hagamos, pensemos que sea de edificación para los otros. Por tanto, debemos buscar palabras que expresan amor, estímulo, aceptación. Qué importante es decirle a un hermano cuando nos vemos, y yo soy poco expresivo, lo digo y me lo pongo en primer lugar, pero te aprecio, te amo en el Señor, qué bueno lo que has hecho. No os podéis imaginar la alegría de poder haber estado en la Plaza del Pueblo y ver hermanos que han estado colaborando ahí en la Plaza del Pueblo, que se han pasado todo el día. Fue un gozo verlo. No sé si a vosotros os pasó lo mismo. Y a veces en la incertidumbre de, bueno, ¿quién va a estar? ¿Quién no va a estar? Gracias a Dios. Y fue un día magnífico. Fue un día de gozo, de personas que se interesaron y personas que no se interesaron. Bueno, así es así es la vida, ¿no? Pero hay personas que se interesaron, se vendieron Biblias, personas que preguntaron, personas que compraron algún libro. Nosotros, esa es la labor que el Señor nos pide que hagamos. El crecimiento lo dará Él. Pero qué importante es que todo lo que salga de nuestra boca, como dice este versículo en Efesios 4:29, sea siempre de edificación para dar gracias a los creyentes. ¿Qué más podemos hacer para edificarnos? Mira, también lo encontramos en Efesios 4:32. Pues fijar, antes, dice este versículo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces cuando alguien nos hace alguna cosa, se nos hace difícil a veces perdonar. Pero si reflexionamos y pensamos en cómo nos ha perdonado Dios, porque nosotros a Dios le hicimos lo peor. Es decir, Él tuvo que pagar con el mayor sacrificio para darnos una vida. Y nosotros a veces somos incapaces de perdonar alguna ofensa o alguna cuestión que no nos haya gustado. Pero a eso nos llama la palabra de Dios, a ser benignos unos con otros, a ser misericordiosos unos con otros, a perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó. Ha de haber un amor genuino. Esos versículos que hemos hablado de que debemos amarnos unos a otros, debe ser un amor sin fingimiento. Un amor que también se viste de espíritu de humildad. Dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y un poquito más adelante dice en Filipenses, en este caso Filipenses 2:4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Cuántas veces tenemos que decir que cada uno mira por lo suyo y no nos preocupamos ni miramos por nuestros hermanos?
Debemos buscar formas de servir a los demás de forma amable, misericordiosa, servicial y demostrando ese amor. Hemos leído un versículo antes que el de Gálatas 5:13. Dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. ¿Cómo también podemos edificarnos en la iglesia como cuerpo de Cristo? Pues unos a otros podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice en Hebreos 10, 24, 25. ¿Y cómo podemos hacerlos? Pues fijaros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas veces desde aquí se ha predicado que la vida del cristiano es como una carrera. Y es una carrera de fondo. Y si aquellos... Bueno, a veces en una maratón hay personas que llega un momento a lo mejor están agotadas. Y a veces consiguen seguir adelante porque tienen a alguien al lado que les anima, que les ayude, que les estimula. Pues eso a veces nos puede pasar también como hijos de Dios. Puede haber momentos, que seguro que los va a haber, porque que caigamos. Puede haber momentos que flaqueemos. Puede haber momentos en que no veamos más allá y nos desesperemos y no veamos cómo continuar. Pero, como aquello que os dije al principio, si tenemos hermanos a nuestro lado que nos estimulan, nos ayudan, nos animan, es mucho más fácil. Y eso es la manera de hacer unos a los otros. Nos podemos edificar, como también dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada uno de nosotros tiene una relación con Dios, con su palabra, y cada uno de nosotros debemos crecer a través del estudio de la palabra de Dios. Pero ese estudio, esa meditación en la palabra de Dios, no solo es para cada uno de nosotros, sino es para que la podamos compartir. Y ya no estoy hablando con los de fuera, sino que podamos hacerlo aquí en la iglesia. Andrea al principio nos decía, qué bueno es que podamos venir aquí y compartir aquello que hayamos tenido durante la semana. Aquellas experiencias. A veces, Anamay nos ha leído una reflexión interesante. Decías, lo tenía apuntado, me llamó la atención dos cosas que dijiste, porque hablaba de estímulo, hablaba de estímulo y hablaba de ayudarnos, ¿no? Y eso es lo que a veces necesitamos también hacernos aquí en la iglesia, ¿no? Como hijos de Dios, comprometernos activamente en la edificación de la vida de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos también edificarnos unos a otros? Pues mira, tenemos algún otro pasaje que nos puede ayudar. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué importante es esa ayuda mutua, qué importante es saber sobrellevar las cargas los unos a los otros. Esa es una forma también que tenemos de edificarnos, de cuidarnos, de que podamos crecer los unos con los otros. Buscar en la palabra de Dios unos a los otros. Y si hacemos todo eso que nos dice, hay algunas que son en negativo, es decir, son exhortaciones que no debemos hacer. No murmuréis los unos a los otros, no os quejéis unos con otros, que podemos encontrar en Santiago.
Incluso nos dice en Santiago que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Qué importante es que oremos unos por otros, como nos dice en Santiago 5:16. Debemos estar comprometidos para que los demás edifiquen nuestra vida y nosotros podemos edificar la vida también de los que nos rodean. Qué importante es, y yo creo que alguna vez os he compartido alguna cosa, que es dar, pero también es recibir. No solo debemos venir a nutrirnos cada uno de forma individual, no aportando, sino que debemos venir también a nutrir a los otros, aportando de nuestra experiencia como hijos de Dios, de nuestras experiencias diarias, de cada uno tiene un trabajo diferente, cada uno tiene una experiencia diferente, relaciones diferentes fuera, y a veces esas interrelaciones también sirven para que podamos aportar experiencia a los hermanos que cada uno nos reunimos aquí. ¿Para qué? Con un motivo, es crecer todos juntos. Dios usa las relaciones, y esto es una cosa que he leído en un libro, las relaciones responsables y comprometidas de la membresía de la Iglesia para ayudarnos a perseverar en la fe. Tener comunión, congregarnos, relacionarnos regularmente nos sirve para fortalecernos, para fortalecer a otros y para ser fortalecidos. Os voy a dejar con un versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses y les dice que deben seguir animándose unos a otros, deben seguir edificándose unos a otros, así como lo hacéis. Yo estoy seguro que aquí lo hacemos, pero es bueno que lo recordemos, que cada uno de nosotros piense de qué manera crece en la palabra de Dios, de qué manera puede ayudar al crecimiento de la Iglesia, al crecimiento del pueblo de Dios, porque todos y cada uno de nosotros estamos interrelacionados por medio de Cristo en su Iglesia, en su cuerpo. Pues que el Señor os bendiga y que os animo a que leáis el capítulo 4 de Efesios, porque la edificación del cuerpo de Cristo tiene una finalidad, y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y de esa manera dejaremos, como dice en este pasaje de Efesios 4, dejaremos de fluctuar, dejaremos de ser niños fluctuantes que nos puedan llevar por cualquier lugar, sino que podremos estar firmes. Y eso se consigue también con la unidad de su pueblo. Señor, gracias por tu palabra y porque podemos aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos unos de otros, a través de tu palabra, a través de tu Iglesia, a través de estar juntos, de estar en comunión, que podamos crecer juntos, todos, Señor, para darte a ti la gloria, la honra. Te pedimos de tu bendición aquí en tu Iglesia, te pedimos de tu bendición en cada actividad que aquí realizamos, porque queremos hacerla para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Bendícenos en esta semana, bendice a aquellos hermanos que en esta tarde no han podido estar con nosotros, allí donde estén, que tú los guardes, los cuides, los bendigas, y que nos permita, Señor, poder estar juntos el martes, las mujeres, Señor, y el miércoles en la reunión de oración, para seguir juntos dándote la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.